me siento bastante animado de poder estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra de Dios. Y sin más preámbulo, quisiera que me acompañen a el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Mi nombre es Armando Ortiz, soy uno de los pastores de la Iglesia Cristiana Familia de Fe al sur de Monterrey. Pastor Luis y yo tenemos buena amistad, nos conectamos por City to City. Estuvimos juntos en un intensivo hace 5 años ya, hermano. ¡Wow! ¡Qué rápido! Gracias a Dios yo no estoy envejeciendo. Y bueno, hemos estado por ahí conectados, tratando de servir al Señor, de extender el reino, sabiendo que una sola iglesia no puede hacerlo, sino que necesitamos al cuerpo de Cristo, a otras iglesias para seguir trabajando. Y esto es parte de esta relación, así que agradezco la confianza y espero que podamos tener un buen tiempo donde Dios nos hable. Marcos capítulo 15, voy a tener una lectura amplia porque quiero que podamos profundizar en este acontecimiento tan importante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 15, voy a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 39, ¿ok? Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, así que a lo mejor en algún momento vamos a leer cosas distintas, pero estamos exactamente en el mismo canal y en la misma esencia. Marcos capítulo 15, verso 1 al verso 39, y dice la palabra del Señor así: muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida de una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba soltarles un preso, en el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: crucifícalo. Y Pilato les decía: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: crucifícalo. Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Verso 16. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas se la pusieron. Y comenzaron a gritar: salve, rey de los judíos. Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos.
Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera que expiró, dijo: en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Déjenme orar. Señor, te ruego en esta noche que tu palabra pueda penetrar nuestro corazón como esa espada de 2 filos que es, y no solamente sature nuestra mente de información, sino que nuestra vida sea transformada. Te ruego me uses a mí para proclamar con fidelidad tu palabra, y te ruego tengas misericordia de mis hermanos que me escuchan, para que puedan recibirla con humildad y ponerla por obra. Te lo pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gran parte de la historia de la Biblia se trata de que Dios va a establecer a un rey poderoso, bueno y amoroso, que vendría a reinar con justicia, con amor, a un pueblo especial. Y ese pueblo especial, cuando estuviera sometido a este reino, iba a disfrutar de la bendición, del cuidado y de la protección de Dios. Sin embargo, también la Biblia nos cuenta que ese rey anunciado una y otra vez desde Génesis nunca apareció. Incluso hasta el rey más ejemplar, que fue el rey David, fue un rey tirano en algún tiempo de su vida. Aunado a eso, el pueblo especial, ese pueblo que Dios había escogido a causa de su pecado, se rebelaba una y otra vez a su Dios y no quería someterse a su reinado. Sin embargo, cientos de años o miles de años de espera, aparece un hombre en la escena que dice ser el Hijo de Dios. Dice ser el Mesías prometido, dice ser el Rey de Dios que ha venido a salvar a ese pueblo especial. Sin embargo, hermanos, ese rey parece no cumplir las expectativas que el pueblo tenía. El pueblo esperaba a un rey todopoderoso y soberano políticamente, que viniera y derrocara al imperio romano para poder establecer su trono y que todas las naciones se rindieran ante este rey. Y no cumplía con las expectativas, porque lo que vemos a través de estos textos es muy diferente. El aparentemente rey de los judíos era un hombre débil, que fue despreciado, que fue culpado injustamente, que vino a servir a los pecadores y que incluso fue abandonado por su padre. Lo que no sabía este pueblo es que el rey que estaban esperando iba a ser un rey humilde, un rey que no vendría con toda la parafernalia para establecer su trono a través de la tiranía, sino que vendría a servir con amor a los pecadores. Un rey que vendría a sufrir en lugar de los pecadores.
para que todo aquel que creyera en Él, entonces pudiera disfrutar de su amor, de su cuidado y de las bendiciones de Dios. Y ese Rey, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que le quiero compartir a través de este pasaje, y es la idea que voy a estar recordando una y otra vez, es lo siguiente: porque Jesús es el Rey que murió para demostrar que Él es Dios, tú debes reconocerlo como el Rey de tu vida. Porque Jesús es el Rey que murió para demostrar que Él es Dios, tú debes reconocerlo como el Rey de tu vida. Y las tres cosas que nosotros vamos a ver a través de esta historia son las siguientes. Número uno, ¿cómo es que Jesús estaba mostrando que Él era Dios a través de su muerte? La segunda cosa que nosotros vamos a ver es cómo Jesús es totalmente distinto a nosotros, cómo Él responde ante el sufrimiento, bien distinto a nosotros, ante la adversidad. Y número tres, lo último que vamos a entender es todo lo que Jesús ganó en esa muerte para su pueblo, para su iglesia, para sus hijos. Así que lo que tenemos en los versos 1 al verso 15 es lo siguiente: el Rey fue tratado como culpable para que su pueblo sea tratado como inocente delante de Dios. El Rey fue tratado como culpable para que su pueblo sea tratado como inocente delante de Dios. Y comienza a contarnos Marcos que muy de mañana el concilio de los judíos se puso de acuerdo para tomar la decisión de matar a Jesús, de enjuiciarlo. Sin embargo, el concilio judío no tenía la autoridad para llevar a cabo la muerte de alguien, la pena capital de alguien en Roma. Entonces lo que ellos hacen astutamente es que llevan a Jesús a Pilato. Fíjese lo que dice el texto: muy de mañana los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. El texto no nos dice, Marcos por lo menos, no nos cuenta todas las acusaciones que estos hombres le estaban haciendo a Jesús, pero en los evangelios paralelos nos dicen que lo acusaron de blasfemia, lo acusaron incluso de querer usurpar el lugar del rey. Y entonces ahí es cuando Pilatos le pregunta: a ver, ellos están diciendo que tú dices que eres el rey, te pregunto, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús no dice: sí, a eso vine y eso fue lo que vine a mostrar. Jesús no sacó todas sus credenciales, sino que dice el texto que Él se quedó callado. A tal punto, hermanos, que Pilato volvió a preguntar en el versículo 3 y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no vas a responder nada? ¿No te vas a defender? ¿No vas a actuar para mostrar que eres inocente? Y Jesús no dijo nada. Versículo 5: pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Pilato no podía creer lo que estaba viendo, porque Pilato sabía desde el principio que estos hombres lo habían traído injustamente delante de él, y él esperaba que Jesús se defendiera de tal manera que pudiera dejarlo libre. Entonces parece que en ese momento las acusaciones injustas no eran suficientes para Pilato, y entonces pensó otra cosa, y es donde vemos la segunda escena en el versículo 6. Ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles a un preso. ¿Por qué? Porque la liberación de prisioneros era muy común en el mundo antiguo para ganar adeptos, para ganar ventajas políticas. Ellos aprovechaban las festividades para hacer estos eventos donde ellos liberaban al preso. Y entonces la gente como que se ponía eufórica y ellos aprovechaban. El historiador Josefo, un historiador judío del siglo I,
Dice, tras la muerte de Herodes el Grande, su hijo Arquelao redujo los impuestos y liberó a muchos prisioneros para ganarse el favor de los súbditos de su padre. Y lo mismo estaba sucediendo en esta escena. Sin embargo, Pilatos no sabía que el que la gente iba a pedir que soltaran era Barrabás y no Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 8. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Y él decía, pues la gente ya conoce a Barrabás, saben que Barrabás es un delincuente, Barrabás es un malhechor. Seguramente algunos de los que está entre la multitud ha sufrido algún tipo de delincuencia de parte de Barrabás. Por lo tanto, lo que ellos van a querer es que les suelte al rey de los judíos. Sin embargo, no fue así. Fíjese lo que dice el verso 11. Pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús le soltara a Barrabás. La gente decía, no, danos a Barrabás, danos a Barrabás. Y Pilato vuelve a preguntar porque él no podía creer lo que estaba sucediendo. Pilato de cierta manera quería lavarse las manos de, oye, yo no quiero ser el culpable de la sangre de este inocente. Entonces, ¿qué hace? Les voy a dejar la decisión al pueblo. ¿Y que empieza a gritar la multitud? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mis hermanos, Barrabás era un verdadero delincuente. Algunos consideran que era un asesino, un criminal perseguido. Y Jesús era un inocente que no le había hecho nada a nadie. Que de hecho lo único que había hecho Jesús era servir con amor y por amor a los pecadores. Sin embargo, ellos no sabían el plan de Dios para ese momento. Ellos no sabían que a través de la culpabilidad que le estaban dando a Jesús, tratándolo como un pecador, como un malhechor, ellos estaban liberando la posibilidad de que todos los pecadores pudieran venir a Cristo si creen en Él. Ellos no sabían que se estaba abriendo la puerta en este glorioso intercambio, el justo por los injustos, para que todo aquel que cree en Él ya no sea culpable de su pecado, sino que sea inocente. Hermanos, les pregunto, ¿cómo reaccionan ustedes cuando alguien les acusa injustamente de algo? Los casados no pueden responder. ¿Cuál es su reacción? ¿También se quedan callados? Seguramente que no. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús es muy distinto a nosotros. Él no se defendió, Él no buscó lo suyo propio, Él no peleó por sus derechos. Él no es como nosotros. Incluso cuando nos acusan justamente, también peleamos porque no, yo no fui, fue Tete, ¿no? Aun cuando sí tenemos la culpa, no somos capaces de reconocerlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, dándonos el ejemplo perfecto de un hombre que a pesar de ser inocente, no abrió su boca. ¿Sabes por qué? Porque se estaba cumpliendo la escritura que dice: ante sus malhechores Él enmudeció, ante sus trasquiladores Él permaneció callado. Ante los que le hicieron daño, Él no abrió su boca. Se estaba cumpliendo la escritura. Hermanos, a pesar de que Jesús era el rey del universo, Él fue acusado por una autoridad terrenal. El sermón de Jesús fue un sermón ejemplar porque Él se quedó callado.
Pero sabes, esta escena no solo nos muestra a Jesús como el ejemplo perfecto de alguien que no necesita defender sus derechos o luchar por las injusticias que se le acusan. No, Jesús no solo es el ejemplo perfecto de alguien que no quiere defender su reputación. Hay algo mucho más profundo en ello. La verdadera razón por la que el rey fue tratado como un culpable, como un ladrón, como un rebelde y como un verdugo de la nación es precisamente para que aquellos que son su pueblo, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que reconozcan la deidad de Jesús, aquellos que pongan la fe en Jesús, en su muerte, en su resurrección, cuando se paren delante de Dios, no sean tratados como culpables, sino que Dios les diga: eres inocente, a pesar de que eres pecador. Pero si tú pones tu fe en Jesús, no solo no vas a ser tratado como culpable por las autoridades de este mundo, sino que el único que tiene toda la autoridad te dirá: buen siervo fiel. Gloria a Dios. El rey del universo siendo intercambiado por un pecador como Barrabás. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros, hermanos. Aunque nosotros somos culpables por nuestros pecados, si nosotros confiamos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos separamos del pecado, para Dios somos inocentes. Si pones tu fe en Jesús, también tú, como Barrabás, serás absuelto de tu pecado y de la paga que merece haber ofendido a Dios. Porque Jesús es el Rey que murió para demostrar que Él es Dios. Tú debes reconocerlo como el Rey de tu vida. Hermano, si reconoces a Jesús como el Rey de tu vida, este Rey te defenderá ante el juicio justo de Dios. Gloria al Señor. Cuando yo esté delante de mi Señor, yo le voy a decir: no tengo nada, solo la fe en tu Hijo. Eso es lo único que tengo. Verso 16 al 32, tenemos nuestra segunda escena y la titulé de la siguiente manera: el rey soportó la humillación y la maldición del madero para que su pueblo tenga la bendición de Dios. El rey soportó la humillación y la maldición del madero para que su pueblo tenga la bendición de Dios. Y nos cuenta Marcos que los soldados se llevaron a Jesús al interior del palacio y reunieron ahí a toda la tropa, más o menos como 200 soldados. ¿Sabe por qué mandaron llamar a tantos? Porque ellos estaban a punto de montar un circo y hacer una sátira de Jesús. ¿Tú te crees el rey de los judíos? Bueno, vamos a hacer todo un show para que parezca que eres rey. Pero mientras estamos haciendo esta sátira, vas a ser despreciado, vas a ser burlado en presencia de muchos. Y lo primero que hacen, dice el texto, hermanos, es que le ponen un manto color púrpura. Fíjese lo que dice el verso 17: lo vistieron de púrpura y después tejieron una corona de espinas y se la pusieron. ¿Y sabe por qué le pusieron un manto color púrpura? Porque el púrpura era un color que daba la impresión o que representaba la realeza. Y aunque no era un manto color púrpura como tal, se cree que era una de las capas de los soldados que estaba media despintada. Se la ponen a Jesús y le dicen: ok, ya pareces un rey con ese manto púrpura. Y después, ¿qué le hicieron? Una corona, pero no una corona de laurel como los emperadores de ese momento, sino que le ponen una corona de espinos para que él fuera lastimado. Porque en lugar de que reconocieran su deidad, su poder y su reinado, querían humillarlo entre todos. Después, pasajes paralelos, dice que le hicieron una caña
Y aunque Marcos no nos cuenta que le hicieron esa caña, fíjese lo que dice el versículo el versículo 19 dice: le golpeaban la cabeza con una caña. ¿Y sabe qué representaba esa caña en esta sátira? Era el cetro que tiene el rey. Pero ellos usaron esta caña para golpear a Jesús. El desprecio hacia su persona era visible y era palpable. El trato con su cuerpo fue tan vergonzoso que nadie, escúcheme bien mi hermano, nadie en la historia ha podido escenificar realmente lo que estaba sucediendo en ese momento. El cuerpo de Jesús estaba completamente desfigurado, estaba destruido. Verso 20. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura. Imagínese eso. No sé si le ha pasado, pero cuando le sale como un granito en el brazo o en la pierna y luego que se le pega la ropa a esa cortada, ¿le duele o no? Bueno, lo que ellos hicieron es que después de que el cuerpo de Jesús estaba completamente abierto, le montan la capa y después de que se le seca un poco, le arrancan el manto para que se venga la piel. Ellos estaban dañando a Jesús a tal punto que creyeran que Jesús se rindiera y dijera: no, pues sí es cierto, yo no soy el rey. Y que nadie lo reconociera, porque ¿cómo era posible que el rey de los judíos pudiese estar ahí siendo burlado? Y le gritaban: salve, rey de los judíos. Y de hecho la escena de la crucifixión nos muestra cómo lo hicieron. Verso 22, lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa el lugar de la calavera. La crucifixión, hermanos, era el método de ejecución más humillante y cruel. Ellos reservaban la crucifixión, los romanos reservaban la crucifixión para los peores criminales. Era un espectáculo largo, sangriento y público. Había un dolor extremo que normalmente terminaba con una muerte horrible por un fallo cardíaco o por una asfixia. Así de horrible era. Y antes de ser colgados en el madero, ellos tenían que llevar cargada su cruz. Sin embargo, Jesús estaba su cuerpo estaba tan lastimado, le habían hecho tanto daño a Cristo, que nos dice el versículo 21 que obligaron a otra persona a llevar la cruz de Jesús. Hasta eso tuvieron misericordia estos soldados. Pero fue espantoso lo que nuestro Señor Jesús vivió. Pero era necesario que se cumpliera la escritura. Fíjese lo que dice el Salmo 22, verso 12 al verso 18. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocado están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Un salmo que había sido escrito siglos antes, donde el rey David estaba anunciando lo que viviría nuestro Señor Jesucristo. Él fue maltratado, hermanos. Él sufrió la vergüenza y la humillación que hay en haber sido colgado en un madero. ¿Sabe para qué? Para que su pueblo tenga
la bendición de Dios, para que su pueblo nunca más sea avergonzado. Y mientras ellos se burlaban, fíjese lo que dice en el verso 26. La inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Ellos pusieron un letrero para burlarse de Jesús, un letrero que para ellos representaba humillación, pero no se daban cuenta que justo con ese letrero estaban confirmando que Jesucristo verdaderamente es el rey de los judíos. Y si Jesucristo es el rey de los judíos, es el rey del universo y es el rey de nuestra vida. Si verdaderamente Jesucristo es el rey anunciado, entonces también es el rey al que debo someterme. Él es el rey prometido a David, que de su descendencia y por medio de él todas las familias de la tierra serían bendecidos. En el verso 32, al final de esta escena, ellos esperaban que Jesús se bajara de la cruz para que mostrara que realmente Él era el rey de Israel. Pero ¿sabe qué ignoraban? Que justamente ahí arriba, colgado y crucificado, era donde Dios confirmaba que Jesús es el Cristo. Jesús se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 14 y verso 15, y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos los que lo vean, crean en Él, pongan su mirada y su fe en Él, sean salvos. Era necesario que el Hijo del Hombre estuviera crucificado en un madero. Hermanos, los soldados pensaban que humillaban y despreciaban al rey de los judíos, pero no se daban cuenta que mientras todo esto sucedía, la palabra de Dios se estaba cumpliendo una y otra vez. Se cumplió el Salmo 22:6, se cumplió Isaías 53:3, se cumplió todo lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Jesús no merecía nada de lo que él estaba viviendo, pero Jesús voluntariamente y por amor, él estaba cumpliendo el plan de Dios para redimir a los pecadores. Era necesario, mi hermano, que alguien más sufriera la humillación y la vergüenza que merece ser un pecador delante de un Dios santo. ¿Y sabe qué? Aquí Jesús estaba mostrando que Él es el ser más humilde que ha caminado sobre este universo. Aquí es donde Jesús, con su humildad, mire, Él estaba en la cruz, pero Él podía bajarse. Sí podía bajarse, tenía el poder de bajarse y destruir a estos hombres con el tronido de sus dedos. Sin embargo, no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él nos estaba mostrando cómo luce la verdadera humildad. Jesús nos estaba confrontando a nosotros con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra preocupación por tener un nombre y no pasar vergüenzas. No, a Jesús no le importó nada de eso, porque lo que Él estaba consiguiendo al ser humillado y colgado en ese madero no solo cumplía con el plan de Dios, sino que ganaba la bendición para su pueblo. Mi hermano, fíjese lo que dice, acompáñeme a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 13 y verso 14. Dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está. ¿Qué está escrito, hermanos? Maldito ¿quién? Todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué lo hizo? Fíjate el verso 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿A quiénes? ¿Quiénes son? Nosotros, hermano. Era necesario que alguien más llevara la humillación y la maldición del madero, porque si no era Jesús, éramos tú y yo.
Pero debido a que fue Jesús el que llevó esa humillación, el que llevó esa vergüenza, entonces todos los que confían en ese sacrificio, todos los que ven a la cruz de Jesús y descansan en ese sacrificio, no recibirán la maldición de Dios, sino la bendición de Él. Gloria a Dios. ¿Y cuál es la bendición que nos muestra? Pues el Espíritu Santo mediante la fe, el regalo más grande que podemos tener de este lado de la eternidad, a Dios mismo habitando en nosotros. Hermano, si reconoces a Jesús como el Rey de tu vida, tú podrás ser humillado y avergonzado de este lado de la eternidad. Tú podrás ser maldecido por otros, pero jamás serás humillado ni maldecido por Dios. Si Jesús realmente es el Rey de tu vida, dice la palabra que el Señor te exaltará y Él te bendecirá con todas sus promesas. Pero necesitas reconocer a Jesús como el Rey de tu vida. Necesitas someterte a Él a través de la fe y vivir en su reinado bajo sus mandatos y sus premisas. Porque Jesús es el Rey que murió para demostrar que Él es Dios. Tú debes reconocerlo como el Rey de tu vida. Y la última escena que tenemos está en los versículos 33 al 38 y la titulé de la siguiente manera: el Rey sufrió el abandono para que su pueblo tenga acompañamiento y seguridad eterna de parte de Dios. El Rey sufrió el abandono para que su pueblo tenga acompañamiento y seguridad eterna en Dios. Y en esta última escena, hermanos, Marco nos detalla 3 eventos que son muy importantes en cuanto a su significado teológico mientras Jesús moría en la cruz. El primer evento está en el verso 33. Dice que cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Literalmente está diciendo que desde el mediodía hasta la media tarde la tierra estuvo en oscuridad. Y no hay explicación científica para este suceso, pero sí tenemos una explicación teológica. ¿Qué significa? Bueno, nosotros vemos a lo largo de la escritura que la oscuridad representa juicio de Dios y sobre todo un juicio escatológico, como anunciar los últimos tiempos. Y dice un comentarista respecto a este pasaje: es como si la ira de Dios se estuviera consumiendo en el mismo corazón de Jesús. De modo que Jesús, como sustituto nuestro, sufrió la más intensa agonía, una indescriptible miseria y el terrible aislamiento y abandono. El infierno fue el Calvario aquel día y el Salvador descendió a él y cargó con sus horrores en nuestro lugar. Hermanos, la agonía sufrida por nuestro Señor Jesucristo durante aquellas horas fue tal que terminó pronunciando y gritando: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? No sabemos realmente qué sucedió durante las horas de oscuridad, pero lo que sí sabemos es que la ira de Dios estaba siendo derramada sobre el Salvador del mundo. El Rey de los judíos estaba siendo tratado como pecado y como maldito. Y ese grito de agonía son las únicas palabras que Marcos registra en la cruz del Calvario de parte de Jesús. Ese grito, hermano, representa el abandono que sufrirán aquellas personas que se obstinan en rechazar a Cristo una y otra vez. Aquellos que rechacen a Jesús de este lado de la eternidad, un día van a gritar: ¿por qué nos has abandonado, Dios? Cuando escucharon el grito de Jesús, se burlaban pensando que Jesús estaba llamando a Elías. Le llevan vinagre y Jesús
lanza un fuerte grito, dice el texto en el verso 37, y expiró. Y vemos el siguiente evento, verso 38. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este velo era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo. Y sabe que nadie podía traspasar esta cortina. Lo que hacían una vez al año los judíos en el día de la expiación, el día más sagrado para ellos, es que todos ayunaban y oraban a Dios por arrepentimiento de sus pecados. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, se alistaba para entrar en ese lugar y poder cumplir con el ritual, y de esta manera todos los pecados del pueblo entero eran perdonados. Sin embargo, si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero no era digno de entrar en ese momento, ¿sabe qué pasaba? Moría instantáneamente, era fulminado por la ira y la santidad de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jesús en su muerte? Él hizo que ese velo se rasgara de arriba abajo. Y lo que representa, hermanos, es que ahora ya no necesitamos cumplir ningún ritual para entrar ante la presencia de Dios. Solo necesitamos confiar en Cristo Jesús. Y todo aquel que confía en Jesús, en su muerte, cree realmente que Jesús murió, entonces tiene acceso directo al trono de la gracia. Esa cortina fue rasgada de arriba abajo. El rey y sacerdote que es Jesús está abriendo el camino, está haciendo un acceso a Dios mediante su muerte. La cortina rasgada, hermanos, confirma el cese de los sacrificios en el templo y que ahora Cristo es la única forma de poder llegar y accesar a la presencia del Padre. Gloria al Señor por su sacrificio. Y quiero que piense en algo rápidamente. ¿Alguna vez usted ha tenido un sentimiento de abandono en su vida? ¿Ha escuchado alguna vez alguna historia sobre un niño que abandonaron en alguna casa, en algún basurero? ¿Y usted qué piensa? ¿Cómo puede ser posible que unos padres tan desalmados hayan abandonado a ese niño? Hay un sentimiento de indignación. Si usted se siente así, imagínese cómo se siente la persona abandonada. Hermanos, cualquier sentimiento de abandono que hemos experimentado nosotros no se compara con el sentimiento de Cristo al ser abandonado por su Padre. Un sentimiento de tristeza profunda. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque a Jesús no lo estaba abandonando un amigo, un ser querido, sino Dios mismo. Porque estaba pagando el pecado de todo aquel que cree. Porque Cristo estaba proveyendo esperanza para todos aquellos que alguna vez hemos ofendido a Dios. Hermano, ¿alguna vez usted se ha sentido solo? Como que Dios no está, como que Dios no le escucha, como que Dios no le responde. Déjenme le digo algo: Jesús sufrió el abandono de su Padre para que usted nunca más esté solo. Jesús lo prometió y Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando más solo se sienta, recuerde las palabras de Jesús y usted dígale: yo sé que estás conmigo
Porque Jesús ya fue abandonado para que yo esté acompañado por ti. Si Jesús realmente es el rey de su vida, hermano, usted no tiene que temer porque Dios lo abandone, lo quite, lo arranque, le quite la salvación, pierda la vida eterna. Si usted pone su fe en Jesús, realmente si usted ha nacido de nuevo, si Jesús es el rey de su vida, usted tiene seguridad eterna hasta que Cristo venga por usted. Gloria a Dios. Sin embargo, aquellos que rechazan a Cristo, un abandono de este lado de la eternidad no se compara con el sentimiento que tendrán por haber rechazado a Jesús. Hermanos, porque Jesús es el Rey que murió para demostrar que Él es Dios, usted debe reconocerlo como el Rey de su vida. En el verso 39 está mi conclusión. Dice el texto: viendo el centurión que estaba frente a él. Imagínense este soldado que estuvo golpeándolo, que tal vez le escupió, que tal vez le pegó con la caña, imagínense a este soldado que lo trató y lo maltrató mal. Cuando vio que Jesús expiró, ¿sabe qué dijo? Verdaderamente Él es Dios. Este es el Rey de los judíos. Si es verdad que este hombre es Dios. ¿Y sabe qué quiere Marcos? Que cuando nosotros leamos esta historia nos asombremos tanto del sacrificio de Jesús que también digamos: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. ¿Qué vas a hacer tú ante su sacrificio? ¿Realmente vas a reconocerlo como el Rey de tu vida? ¿O vas a rechazarlo? Y quiero terminar leyendo un pequeño escrito. Bueno, está largo, pero ténganme paciencia. Es de Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, hablando sobre la muerte de Jesús. Y fíjese lo que él dice: por último, hay algo por lo que siempre debemos recordar con gozo la muerte de Cristo. Y es que aunque la crucifixión de Jesús pretendía ser un golpe contra la honra y la gloria de nuestro Dios, Dios nunca recibió tanta honra y gloria como la que obtuvo gracias a los sufrimientos de Jesús. Dice: ellos pensaron que escarnecerlo iba a manchar su nombre, sin embargo, su nombre fue levantado en alto. Ellos pensaron que Dios era deshonrado cuando fue más glorificado. No habían desfigurado la imagen del invisible, no habían profanado la expresa imagen de la persona del Padre. Eso dijeron ellos, pero el que se sienta en los cielos bien puede reírse y burlarse de ellos. Pues, ¿qué hicieron? Solo rompieron el frasco de alabastro y todas las benditas gotas de la infinita misericordia salieron para perfumar a todos los mundos. No hicieron sino rasgar el velo, y entonces la gloria que había estado oculta entre los querubines resplandeció en todas las tierras. Oh naturaleza, que adoras a Dios con tus antiguos montes sacerdotales, que le exaltas con tus árboles que aplauden, y que le adoras con tus mares que rugen en su plenitud, proclamando la alabanza de Jehová. A pesar de todas las tempestades y llamas de fuego, de tus dragones y de tus abismos, de tu nieve y de tu granizo, tú no puedes glorificar a Dios como Jesús lo glorificó cuando se hizo obediente hasta la muerte. Oh cielo, con todos tus jubilosos ángeles, con tus querubines y serafines que siempre están cantando, con tus himnos 3 veces santos, con tus calles de oro y tus armonías sin fin, tú no puedes revelar a la deidad como Jesucristo lo reveló en la cruz. Oh infierno,
con todos tus infinitos horrores y tus llamas inextinguibles y dolores y aflicciones y alaridos de espíritus torturados, aún tú no puedes revelar la justicia de Dios como Cristo la reveló en su corazón traspasado sobre el sangriente madero. Oh tierra y cielo e infierno, oh tiempo y eternidad, cosas presentes, cosas por venir, visibles e invisibles, ustedes son opacos espejos de la deidad comparados con el cordero sangrante. Oh corazón de Dios, yo no te veo en ninguna parte como en el Gólgota, donde la palabra encarnada revela la justicia, el amor, la santidad y la ternura de Dios en una llamarada de gloria. Si cualquier mente creada quisiera ver la gloria de Dios, no necesita contemplar los cielos estrellados ni remontarse al cielo de los cielos. Solo tiene que inclinarse al pie de la cruz y ver los torrentes carmesíes que salen a borbotones de las heridas de Emanuel. Si tú quisieras contemplar la gloria de Dios, no necesitas atisbar entre las puertas de perla, solo tienes que mirar más allá de las puertas de Jerusalén y ver expirar al príncipe de paz. Si quieres recibir el más noble entendimiento de la misericordia, de la grandeza y de la clemencia que llenará jamás la mente humana, y a la vez de la justicia y de la severidad y de la ira de Dios, no necesitas alzar tus ojos, ni bajarlos, ni mirar al paraíso, ni contemplar el Tofet. Solo tienes que mirar en el corazón de Cristo, completamente traspasado, quebrantado, mayugado, y lo habrás visto todo. Oh, el gozo que brota del hecho de que Dios ha triunfado después de todo. Muerte no es el vencedor, el mal no es el amo. No hay dos reinos rivales, uno gobernando el bien y otro gobernando el mal. No, el mal está atado, encadenado y es conducido cautivo. Sus músculos están cortados, su cabeza está aplastada. El rey ha triunfado.